Mi esposo se reía mientras firmaba nuestros papeles de divorcio. Pero cuando la jueza leyó en voz alta mi patrimonio neto, él se quedó, helado hasta los huesos. Soy Emily, tengo 34 años y estoy sentada en el tribunal de divorcios, viendo a mi esposo de 8 años reírse mientras firma nuestros papeles. William siempre pensó que yo era solo su esposa trofeo, sin ninguna ambición. Poco se imaginaba el que, mientras me engañaba con su compañera de trabajo, yo estaba construyendo un imperio justo debajo de sus narices. La jueza está a punto de leer mi declaración financiera, y no puedo esperar a ver desaparecer su sonrisa arrogante. Antes de contarles cómo se desvaneció la sonrisa de la cara de mi futuro exmarido, déjenme saber desde dónde están viendo esto y denle al botón del me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido que defenderse cuando nadie lo esperaba de ustedes. Yo era una chica de un pequeño pueblo de Indiana que se mudó a Chicago para ir a la universidad, con grandes sueños. Estudié diseño gráfico y estaba decidida a triunfar en la gran ciudad, a pesar de mi origen modesto. Mis padres siempre me habían enseñado el valor del trabajo duro y de ahorrar dinero, lecciones que resultarían invaluables más adelante en mi vida. Conocí a William en un evento benéfico para recaudar fondos para un hospital infantil. Yo estaba allí porque me había ofrecido como voluntaria para diseñar sus materiales promocionales, y él estaba allí porque, como supe más tarde, era bueno para su imagen. William provenía de una familia adinerada de toda la vida, trabajaba como banquero de inversiones y emanaba ese tipo de confianza que solo se obtiene cuando nunca has tenido que preocuparte por el dinero, ni un solo día en tu vida. No pareces de por aquí, fueron sus primeras palabras hacia mí, que ahora me doy cuenta de que fueron tanto un insulto como un adelanto de toda nuestra relación. En ese momento, sin embargo, su encantadora sonrisa y la forma en que se centró por completo en mí cuando hablamos, me hicieron pasar por alto esa señal de alerta. Nuestro romance fue vertiginoso. William me llevaba a restaurantes donde los menús no tenían precios, a viajes de fin de semana a Nueva York por puro capricho, y me introdujo en un estilo de vida que yo solo había visto en las películas. Parecía perfecto, atento, exitoso y aparentemente, enamorado de mí a pesar de mi origen común. Yo tenía un ingreso modesto como diseñadora gráfica junior en una empresa de marketing. Amaba mi trabajo, los desafíos creativos y la satisfacción de ver mi obra en el mundo real. William, sin embargo, se refería a él como mi pequeño trabajo y a menudo sugería que no necesitaba trabajar en absoluto. ¿Por qué agotarte por unos centavos cuando yo puedo darte todo?, solía decir, sin entender que mi carrera era algo más que dinero. Se trataba de mi identidad y mi independencia. La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después de conocernos, en un restaurante de lujo con vistas al horizonte de Chicago. El anillo era enorme, el champán caro, y el momento estuvo perfectamente orquestado para lograr el máximo efecto. Varios comensales incluso aplaudieron. Se sintió como un cuento de hadas, y dije que sí sin dudarlo. Nuestra boda fue pequeña pero elegante, una elección mía, a pesar de la presión de su familia por una celebración fastuosa con cientos de invitados. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa fue una de las pocas veces que me mantuve firme frente a las expectativas de la familia Prescott. Una boda modesta para una chica modesta, había comentado su madre, Catherine, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Esa fue mi primera prueba real de cómo me veía su familia, como alguien que no era lo suficientemente buena para su hijo. Después de la luna de miel en las Maldivas, nos mudamos al lujoso apartamento de William en el centro de Chicago. Todo era elegante, caro y frío, muy parecido a su familia. Intenté añadir toques personales, fotos y obras de arte coloridas, pero William prefería la estética minimalista que exhibía su riqueza en lugar de nuestra personalidad como pareja. Las primeras señales de problemas aparecieron a los pocos meses. William cuestionaba cada decisión de decoración que tomaba, criticaba mi elección de amigos y lanzaba indirectas sutiles sobre mi carrera. El diseño gráfico es tan común, dijo una vez después de conocer a algunos de mis colegas. Tienes el potencial para ser excepcional, pero lo estás malgastando en diseños de logotipos para empresas de las que nadie ha oído hablar. Intenté encajar en su círculo social, las esposas de otros banqueros de inversiones y ejecutivos que pasaban sus días de compras, en Spaso planeando eventos de caridad. Eran bastante agradables a la cara, pero nunca me aceptaron de verdad. En una cena, escuché a una de ellas referirse a mí como el experimento de William con la clase media. En lugar de defenderme, William sugirió más tarde que me esforzara más por encajar. Quizás actualiza tu armario o empieza a jugar al tenis.
Solo necesitan ver que estás haciendo un esfuerzo por adaptarte a nuestro estilo de vida, me explicó, como si mi identidad fuera algo que debía ser moldeado y corregido. Esos primeros años fueron una mezcla confusa de lujo y soledad, de ser colmada de regalos caros mientras sentía que mi autoestima disminuía. Poco a poco, me estaba convirtiendo en lo que William quería, una esposa trofeo que lo hiciera quedar bien, mientras la mujer independiente y creativa que había sido se desvanecía. A los 2 años de nuestro matrimonio, las tensiones que habían estado latentes bajo la superficie comenzaron a estallar. William siempre había sido particular con nuestras finanzas, pero su comportamiento se volvió cada vez más controlador. A pesar de nuestras cuentas conjuntas, cuestionaba cada compra que yo hacía, mientras él gastaba generosamente en sí mismo sin consultarme. ¿De verdad necesitabas otro set de material de arte?, preguntaba, examinando el extracto de la tarjeta de crédito. Son $200 que podrían haberse invertido. Mientras tanto, él no dudaba en gastar miles en un nuevo reloj o en palos de golf. Poco a poco, me encontré aislada de mis amigos y mi familia. Las visitas a mis padres en Indiana se hicieron menos frecuentes, porque William siempre tenía una excusa, un evento de trabajo, una cena con clientes, o simplemente que Winfield era demasiado provinciano para su gusto. Mis amigos de la universidad dejaron de llamar después de que William dejara claro que no eran lo suficientemente sofisticados para su casa. Tu amiga Megan preguntó si nuestro vino era de Napa, se burló después de una cena que yo había organizado. Como si fuéramos a servir vino nacional. Es vergonzoso, Emily. Mi carrera, que una vez fue una fuente de orgullo, se convirtió en un campo de batalla constante. Cuando me ofrecieron un ascenso a diseñadora senior, William no me apoyó. ¿Vale la pena el modesto aumento de sueldo por las horas extra fuera de casa?, cuestionó. Estamos tratando de formar una familia pronto, ¿recuerdas? Esto era nuevo para mí. Cada vez que yo mencionaba tener hijos, él siempre decía que no era el momento adecuado. Fue por esa época cuando descubrí mi pasión por el marketing digital. La agencia en la que trabajaba estaba expandiendo sus servicios, y me ofrecí como voluntaria para aprender los aspectos de análisis y estrategia. Descubrí que tenía un don para entender el comportamiento del consumidor y crear campañas dirigidas que daban resultados. Entusiasmada con esta nueva dirección, compartí con William mi idea de, eventualmente, abrir mi propia firma de marketing digital. Su respuesta fue demoledora. Emily, sé realista. Empezar un negocio requiere perspicacia para los negocios, que no es exactamente tu punto fuerte. Además, la mayoría de las pequeñas empresas fracasan en el primer año. Nuestras formas de ver el dinero resaltaban nuestras diferencias fundamentales. William creía en el consumo ostentoso, la dirección correcta, el coche correcto, los lugares de vacaciones correctos, todo para mantener una imagen de éxito. Yo, con mi educación de clase media, creía en ahorrar, invertir sabiamente y encontrar valor en lugar de solo precios altos. A medida que se acercaba nuestro 3er aniversario, las noches tardías de William en el trabajo se convirtieron en la norma, no en la excepción. Un cliente importante, volatilidad del mercado, informes trimestrales, sus excusas variaban, pero su ausencia seguía siendo constante. Cenaba sola la mayoría de las noches, me acostaba sola, y cada vez más vivía la vida de alguien soltera, pero con el escrutinio financiero de una niña que recibe una paga. Nuestra primera gran discusión llegó después de la reunión anual de Navidad de su familia. En el coche de vuelta a casa, su madre había preguntado directamente cuándo le daríamos nietos. Mencioné que yo estaba lista cuando William lo estuviera, solo para que él cambiara de tema hábilmente. Cuando lo confronté en casa, su reacción fue fría. Los niños son una responsabilidad y un gasto enormes, dijo, aflojándose la corbata. Con tu modesta carrera y las expectativas de mi familia, cualquier hijo nuestro necesitaría fondos fiduciarios, colegios privados, los contactos adecuados. Aún no estamos en ese punto financieramente. ¿Qué aún no estamos en ese punto?, pregunté, genuinamente confundida. William, ganas 7 cifras. Tu familia tiene una riqueza generacional. ¿A qué estamos esperando? Su respuesta fue reveladora. Mi dinero no es el problema. Tú todavía no te has consolidado adecuadamente. ¿Qué aportarías tú al futuro de un niño? El dolor de sus palabras se enconó mientras los días se convertían en semanas. Su actitud despectiva hacia mi carrera, insignificante, llamó a mi salario durante otra discusión,
solidificó algo en mí. Necesitaba independencia financiera, no solo por mí, sino por mi cordura. Esa semana, abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente. Configuré un pequeño depósito directo de mi nómina, no lo suficiente como para que William lo notara si revisaba nuestras cuentas conjuntas, pero lo suficiente para empezar a construir algo propio. Simultáneamente, comencé a educarme sobre la independencia financiera. Leí libros sobre inversión, tomé cursos gratuitos en línea sobre gestión de empresas y me suscribí a boletines sobre emprendimiento. Hice todo esto en modo de navegación privada, con cuidado de no dejar migas de pan digitales que William pudiera descubrir. La mujer que una vez se había dejado deslumbrar por grandes gestos y cenas caras, estaba despertando lentamente a la jaula de oro en la que vivía, y planeando su escape, un pequeño paso a la vez. Mientras William continuaba con sus noches tardías en el trabajo, yo comencé a sentar las bases de mi independencia. Usando mis crecientes ahorros separados, registré una pequeña entidad comercial, Emily Carter Digital Solutions, y construí un sitio web simple pero profesional que mostraba mi portafolio y mis servicios. Mi primer desafío fue encontrar tiempo para trabajar en mi negocio sin que William lo supiera. Convertí nuestra habitación de invitados, que rara vez usábamos, en una oficina en casa, explicándole a William que necesitaba un espacio dedicado para proyectos freelance para complementar nuestros ingresos. Apenas prestó atención al cambio, desestimando mi trabajo freelance como un pasatiempo en lugar de un esfuerzo serio. Simplemente no dejes que interfiera con nuestras obligaciones sociales, fue su única preocupación. Mi primer cliente llegó por un golpe de suerte en nuestra cafetería local. Escuché a Mia Rossi, la dueña de una panadería querida pero con dificultades, quejarse de los costosos presupuestos que había recibido de las agencias de marketing. No puedo permitirme $5.000 por una campaña, pero estoy perdiendo terreno frente a las cadenas de panaderías, le dijo al barista. Me presenté, le expliqué mi experiencia y me ofrecí a ayudarla por una fracción del costo, con el entendimiento de que estaba construyendo mi portafolio. Mia se arriesgó conmigo, y los resultados superaron nuestras expectativas. Su interacción en redes sociales aumentó en un 300%, y una campaña de correo electrónico dirigida atrajo a nuevos clientes de catering corporativo. El antes y el después fue tan drástico que me recomendó a otros pequeños empresarios de su red. Trabajar con Mia no solo me dio mi primera historia de éxito, sino también una amistad genuina, algo que me había faltado en el círculo social cuidadosamente seleccionado de William. Ella era auténtica, trabajadora y apreciaba mis habilidades de una manera que mi esposo nunca lo había hecho. Tienes un don, Emily, me dijo un día tomando un café. Entiendes qué hace especiales a los negocios y cómo comunicárselo a los clientes. Trabajaba hasta tarde por la noche mientras William estaba fuera en sus cada vez más frecuentes viajes de negocios. Convertí nuestro vestidor en un improvisado estudio de grabación para las llamadas con clientes, usando mis viejas mantas de la universidad para amortiguar el sonido. Cada nuevo cliente era a la vez emocionante y aterrador, emocionante porque mi negocio estaba creciendo, aterrador porque ser descubierta significaría una confrontación. La curva de aprendizaje fue pronunciada. Cometí errores, cobrar de menos por proyectos complejos, ocasionalmente prometer plazos demasiado ajustados, pero aprendí rápidamente. Cada cliente me enseñó algo nuevo sobre cómo dirigir un negocio, sobre establecer límites, sobre valorar mi propio trabajo. Usé mis ahorros para invertir en equipo y software esenciales, ocultando cuidadosamente los cargos entre los gastos del hogar o haciendo compras en efectivo. Mi lista de clientes creció de manera constante a lo largo de un año, principalmente a través de referencias y del boca a boca. En lugar de gastar las ganancias, reinvertí la mayor parte en el negocio y comencé a reservar una parte para futuras inversiones. William permaneció ajeno a todo, atribuyendo mi creciente confianza a que finalmente me estaba adaptando a nuestro estilo de vida, en lugar de a la realización profesional. Un momento crucial llegó cuando trabajé con una diseñadora de joyas local cuyas ventas aumentaron tan drásticamente después de mi campaña de marketing que su historia apareció en una revista de pequeñas empresas. Tuve que negarme a ser mencionada por mi nombre, citando razones de privacidad, pero el éxito me dio credibilidad con clientes más grandes. A través de Mia, conocí a Priya Sharma, una emprendedora tecnológica que había vendido su primera startup por 8 cifras y estaba lanzando un nuevo proyecto. Priya, que inicialmente me contrató para un pequeño proyecto, se convirtió rápidamente en una valiosa clienta y mentora. Estás cobrando muy poco por tu experiencia, me dijo sin rodeos después de revisar mi lista de tarifas.
Triplica tus precios y observa cómo cambia el valor que perciben de ti. Tenía razón. Cuando subí mis tarifas, en lugar de perder clientes, atraje a empresas más consolidadas dispuestas a pagar por la calidad. Priya también me introdujo en el mundo de la inversión, más allá de las cuentas de ahorro. El efectivo pierde valor si se queda quieto, me explicó. Necesitas hacer que tu dinero trabaje para ti. Bajo su guía, comencé a realizar inversiones estratégicas en empresas tecnológicas emergentes, incluido el nuevo proyecto de Priya, que se centraba en soluciones de inteligencia artificial para pequeñas empresas. Empecé con pequeñas cantidades, pero a medida que mi negocio crecía, también lo hacía mi cartera de inversiones. La emoción de ver crecer tanto mi negocio como mis inversiones era embriagadora. Por primera vez desde que conocí a William, me sentía verdaderamente viva, con un propósito e independiente. Estaba construyendo algo valioso enteramente por mis propios méritos. Durante todo este periodo, mantuve la apariencia de ser solo la esposa de William en los eventos sociales. Asentía cortésmente cuando las esposas de sus colegas hablaban de sus viajes de compras y comités de caridad. Asistía a sus cenas de trabajo y desempeñaba el papel de cónyuge de apoyo a la perfección, todo mientras dirigía un negocio en crecimiento desde nuestra casa y tomaba decisiones de inversión que alterarían el curso de mi vida. Mi doble vida era agotadora, pero empoderadora. Cada nuevo cliente, cada campaña exitosa, cada retorno de inversión era un paso hacia la libertad que cada vez me daba más cuenta de que quería, y necesitaba, de mi matrimonio controlador. 5 años después de casarnos, la fachada comenzó a desmoronarse. Comenzó con un mensaje de texto que apareció en el teléfono de William mientras él estaba en la ducha, una vista previa visible en su pantalla de bloqueo de alguien llamado L, que decía, «Ya te echo de menos». ¿La noche pasada fue? El mensaje desapareció antes de que pudiera leer más, pero plantó una semilla de sospecha que no pude ignorar. William había estado más distante de lo habitual, a menudo llegando a casa oliendo a un perfume desconocido que, según él, era de abrazar a los clientes al despedirse. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidí investigar. Tomé nota de sus patrones, las reuniones tardías de los jueves que siempre se alargaban hasta después de las 9, las conferencias de fin de semana que nunca tenían sitios web que pudiera encontrar, el repentino aumento de cenas con clientes en un restaurante de lujo específico. El jueves siguiente, le dije a William que iba a visitar a Mia para ayudarla con un evento especial en su panadería. En lugar de eso, aparqué mi coche cerca del restaurante que él frecuentaba y esperé. A las 8:30, su BMW entró en el aparcamiento. 10 minutos más tarde, llegó un Audi plateado y una mujer de pelo largo y oscuro se bajó. Incluso desde la distancia, reconocí a Lauren Vance, su colega de la firma de inversiones. Los vi abrazarse de una manera que los colegas nunca harían. Lo vi besarla en el aparcamiento antes de que entraran juntos al restaurante. Me temblaban las manos mientras tomaba fotos con mi teléfono, con el estómago hecho un nudo de traición y confirmación. Les di 30 minutos antes de entrar en el restaurante. Estaban en una mesa en una esquina, su mano sobre la de ella, inclinándose íntimamente. Me acerqué en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Esto explica las reuniones tardías, dije, con una voz sorprendentemente firme. William se echó hacia atrás, su rostro pasando por la sorpresa, la culpa y, finalmente, la molestia de ser descubierto. Lauren tuvo la decencia de parecer avergonzada, recogiendo su bolso y murmurando algo sobre ir al baño. Emily, esto no es lo que parece, comenzó William, usando el mismo tono suave que empleaba con los clientes difíciles. ¿De verdad? Porque parece que estás cenando con tu novia mientras tu esposa cree que estás trabajando. La conversación que siguió fue surrealista. William ofreció una disculpa a medias, afirmó que era solo algo físico y tuvo la audacia de culparme por su infidelidad. Has estado tan absorta en tus pequeños proyectos freelance, dijo, bajando la voz mientras los comensales de las mesas vecinas comenzaban a notar nuestra tensión. Te has vuelto aburrida, Emily. Sin ambiciones. ¿Cuándo fue la última vez que te esforzaste en nuestro matrimonio? Salí sola del restaurante, conduciendo sin rumbo durante horas antes de volver a casa. William regresó pasada la medianoche, ofreciendo promesas de terminar la aventura, sugiriendo terapia, incluso proponiendo una segunda luna de miel. Por razones que no entendí del todo en ese momento, fingí considerar la reconciliación. Necesito tiempo, le dije,
lo cual no era mentira. Necesitaba tiempo, no para perdonarlo, sino para planificar mis próximos pasos. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral de engaño por ambas partes. William se volvió temporalmente atento, trayendo flores y sugiriendo citas nocturnas, mientras yo comenzaba a consultar con abogadas de divorcio durante mis reuniones con clientes. Sharon Davis, una formidable abogada de divorcio recomendada por Priya, me expuso la realidad de mi situación. Illinois es un estado de distribución equitativa, explicó. Sin un acuerdo prenupcial, el tribunal dividirá los bienes conyugales basándose en lo que considere justo, no necesariamente igual. Aprendí sobre nuestros enredos financieros, la complejidad de divorciarse de alguien con dinero familiar y la importancia de documentarlo todo. El conocimiento es poder, especialmente en un divorcio, dijo. Mi cautelosa recopilación de información se detuvo bruscamente cuando William descubrió mi historial de navegación en nuestro ordenador compartido. Había olvidado usar la navegación privada para una búsqueda, proceso de descubrimiento financiero en divorcio. Su rabia fue inmediata y aterradora. Me acorraló en nuestra cocina, agitando su teléfono con la captura de pantalla que había tomado. ¿Es esto lo que has estado haciendo? Planeando divorciarte de mí y llevarte mi dinero. Tenía la cara roja, con una vena palpitando en la frente. Déjame dejar esto claro, Emily. No tendrás nada sin mí. Nada. Los abogados de mi familia se asegurarán de ello. Mantuve la calma, lo que solo lo enfureció más. No estoy planeando nada, William. Solo estaba investigando después de lo que pasó. ¿No harías tú lo mismo? Pareció apaciguado por mi explicación, pero la amenaza permaneció entre nosotros. Esa noche, moví todos mis documentos comerciales importantes a un almacenamiento seguro en la nube y comencé a transferir registros digitales a discos duros que guardaba en una caja de seguridad de la que William no sabía nada. El descubrimiento final llegó 3 semanas después. Mientras organizaba nuestro armario, una tarea en la que William nunca participaba, encontré una caja de joyas escondida dentro de sus botas de invierno. Dentro había un recibo de una pulsera de diamantes de Tiffany's, con fecha de 2 meses antes. Nunca había recibido un regalo así. Incluso sabiendo de la aventura, esta evidencia de su inversión tangible en otra mujer me dolió de una manera que no había esperado. El recibo mostraba que había gastado casi $15,000, dinero que supuestamente era nuestro dinero, en Lauren. Antes de que pudiera procesar esta nueva traición, oí abrirse la puerta principal. Unas voces, William y una mujer, se reían en nuestra entrada. Permanecí inmóvil en nuestro armario mientras entraban en nuestro dormitorio, claramente sin esperarme en casa a mitad del día. Salí y encontré a William y Lauren abrazados al pie de nuestra cama, la cama que habíamos compartido durante 5 años. Emily, exclamó William, sin molestarse en apartarse de Lauren. Se supone que deberías estar en el trabajo. Me tomé media jornada libre, respondí, sorprendida por mi propia compostura. Claramente, debería haber llamado primero. Lo que siguió no fue la confrontación emocional para la que las películas me habían preparado. En cambio, William se volvió fríamente pragmático. Bueno, esto me ahorra tener una conversación difícil, dijo, enderezándose la corbata. ¿Quiero el divorcio, Emily? Lauren y yo estamos planeando un futuro juntos. Su confianza era absoluta mientras me exponía sus términos. Él me permitiría generosamente quedarme con mis objetos personales y un pequeño acuerdo que me ayudaría a recuperarme. El apartamento, nuestras inversiones, incluso el arte que habíamos coleccionado juntos, seguirían siendo suyos. Mis abogados se pondrán en contacto, concluyó, aparentemente confundido por mi falta de histeria o súplicas. Deberías buscar otro lugar donde quedarte, a partir de esta noche. En realidad, dije, como esta sigue siendo legalmente mi residencia también, me quedaré. Tú y Lauren son bienvenidos a buscar un hotel. Su rostro se ensombreció ante mi desafío, pero Lauren tiró de su brazo. Vámonos, William. Podemos ocuparnos de esto más tarde. Mientras se iban, William se giró con un último golpe. Te arrepentirás de no aceptar mi generosa oferta. Para cuando mis abogados terminen, tendrás suerte si puedes permitirte un estudio en la peor parte de la ciudad. Cerré la puerta detrás de ellos, me apoyé en ella y, por primera vez desde que descubrí su aventura, sonreí. William no tenía ni idea de lo que se le venía encima.
Al día siguiente de pillar a William y Lauren en nuestro dormitorio, él se llevó la mayor parte de su ropa y objetos personales del apartamento. Cambié las cerraduras esa misma tarde, una acción legalmente cuestionable, pero me dio tiempo para documentar adecuadamente nuestras pertenencias antes de que pudiera llevarse algo de valor. La suposición de William sobre mi ingenuidad financiera se hizo evidente rápidamente en la oferta de acuerdo inicial que envió su abogado, un pago único de $75,000 y 6 meses de gastos de manutención. A cambio, yo no reclamaría ninguno de nuestros otros activos, incluido el apartamento que había ayudado a amueblar y decorar durante 5 años. Está probando el terreno, me explicó Sharon cuando le mostré la oferta. Asume que no conoces tus derechos ni el verdadero alcance de vuestros bienes conyugales. Con la guía de Sharon, rechacé formalmente la oferta y comencé el proceso de descubrimiento financiero, un mecanismo legal que requiere que ambas partes revelen todos sus activos y pasivos. La respuesta de William fue que su abogado retrasara y ofuscara a cada paso. Es una táctica estándar, me aseguró Sharon. Esperan agotar tus recursos y tu paciencia hasta que aceptes menos de lo que mereces. Lo que William no se daba cuenta era que yo no dependía de sus revelaciones. Llevaba años siguiendo meticulosamente nuestras finanzas conjuntas, incluidas cuentas de las que él pensaba que yo no sabía nada. Más importante aún, tenía mis propios recursos en crecimiento de los que él no sabía nada. Después de una cuidadosa consideración y consulta con Sharon, tomamos una decisión estratégica. Ocultaría temporalmente el verdadero valor de mi negocio e inversiones durante las fases iniciales de la negociación. La ley de Illinois generalmente consideraba que las empresas iniciadas durante el matrimonio eran propiedad conyugal, pero Sharon identificó una posible excepción basada en el hecho de que William había desalentado activamente mi negocio y no había proporcionado ningún apoyo, financiero o de otro tipo, en su creación. Lo revelaremos todo en el momento adecuado, me aseguró. Pero por ahora, dejemos que se crea su propia narrativa sobre ti. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente, William lanzó una ofensiva social. Los amigos en común comenzaron a evitar mis llamadas. Las invitaciones a eventos sociales se agotaron. Incluso el portero de nuestro edificio, que siempre había sido amable, se volvió fríamente profesional. Más tarde supe que William había estado difundiendo una narrativa en la que yo le había sido infiel, que era mentalmente inestable y que se estaba divorciando de mí a pesar de sus mejores esfuerzos por salvar nuestro matrimonio. En los círculos donde el apellido de su familia tenía peso, su versión de los hechos fue aceptada sin cuestionar. El dolor del exilio social fue inesperadamente agudo. Personas con las que había compartido mesa, celebrado fiestas y confiado secretos, desaparecieron de mi vida basándose en las mentiras de William. Todos, excepto Mia y Priya, que nunca flaquearon en su apoyo. Las personas que creen los chismes sin escuchar ambas partes no merecen tu energía, me dijo Mia mientras comíamos cupcakes de emergencia en la cocina de su panadería, después de un día particularmente difícil. Concéntrate en construir tu nueva vida, no en llorar la antigua. Los intentos de William por intimidarme se intensificaron cuando se dio cuenta de que no iba a aceptar sus términos en silencio. Hubo llamadas telefónicas a altas horas de la noche, amenazas apenas veladas sobre asegurarme de que nunca más trabajes en esta ciudad, e incluso una sugerencia de que denunciaría a mi empresa por irregularidades fiscales, una amenaza vacía, ya que las finanzas de mi negocio estaban meticulosamente documentadas. Su familia se unió a la campaña de presión. Su madre, Catherine, llamó para razonar conmigo. Siempre supimos que no eras la adecuada para William, dijo, con la voz chorreando con descendencia. Pero te aceptamos porque él te eligió. No hagas esto difícil, Emily. Acepta lo que te ofrecen y sigue adelante con dignidad. Mantuve la compostura a través de todo, una habilidad que había perfeccionado durante años de soportar sutiles menosprecios en las reuniones de la familia Prescott. Gracias por su preocupación, Catherine. Me guiaré por el consejo de mi abogada. El exceso de confianza de William comenzó a jugar en su contra. Creyendo que yo no tenía recursos para librar una batalla legal prolongada, cometió varios errores críticos. No reveló cuentas en las Islas Caimán de las que yo tenía documentación. Infravaloró el valor de su cartera de inversiones. Afirmó que ciertas reliquias familiares eran bienes separados cuando claramente nos habían sido regaladas como pareja. Sharon documentó cada discrepancia meticulosamente, construyendo un caso que finalmente socavaría su credibilidad ante el tribunal. Mientras tanto, mi empresa experimentó un crecimiento exponencial durante el periodo de separación.
Una campaña de marketing que diseñé para una cadena de restaurantes regional se volvió viral, lo que llevó a apariciones en publicaciones del sector. Tuve que rechazar entrevistas, citando razones personales, pero el reconocimiento profesional atrajo una avalancha de nuevos clientes. El gran avance se produjo cuando conseguí un contrato con una cadena minorista nacional para renovar su estrategia de marketing digital, un acuerdo de 6 cifras que transformó mi negocio de exitoso a excepcional. Contraté a 3 empleados, alquilé un pequeño espacio de oficina y comencé a rechazar clientes cuyos valores no se alineaban con la misión de mi empresa. Todo esto sucedió mientras William y su equipo legal continuaban caracterizándome como una freelance con dificultades, dependiente de su apoyo. Su percepción de mí como la ingenua chica de pueblo deslumbrada por su riqueza se había calcificado hasta el punto de que no podía concebir mi éxito independientemente de él. La noche antes de nuestra cita final en el tribunal, me senté sola en el apartamento que nunca había sentido como un hogar, reflexionando sobre mi viaje. 5 años antes, había estado tan ansiosa por complacer a William que había comenzado a perderme a mí misma. Su traición, por dolorosa que fuera, me había obligado a redescubrir mi fuerza, mi ambición y mi valía. Hice una pequeña maleta para pasar la noche. Independientemente de la decisión de la jueza, había decidido que no pasaría ni una noche más en el espacio donde mi matrimonio se había desmoronado. Mi nuevo ático estaba listo, comprado a través de una sociedad de la que William no sabía nada, amueblado con piezas que había elegido por su belleza y comodidad, en lugar de por su estatus. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, mi teléfono sonó con un mensaje de Priya: mañana, recuerda quién eres, no en quién él intentó convertirte. Con esas palabras en mi corazón, me preparé para enfrentar el acto final de mi matrimonio con William Prescott. La mañana de nuestra cita en el tribunal amaneció clara y fresca. Me vestí con un traje azul marino, conservador pero seguro, con una sola joya, un pequeño colgante de diamantes que Mia y Priya me habían regalado para celebrar el primer aniversario de mi negocio. Mi diamante de la independencia, lo habían llamado. Llegué al juzgado 30 minutos antes, como Sharon me había aconsejado. William ya estaba allí, con un aspecto caro en un traje de sastre gris marengo, con su abogado, Lawrence Wilson, a su lado. Lawrence era un socio principal de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Chicago y tenía reputación de conseguir acuerdos de divorcio agresivos que favorecían a los clientes ricos. William sonrió con suficiencia cuando me vio, inclinándose para susurrarle algo a Lawrence que hizo que ambos hombres se rieran. Su confianza era palpable. Creía que esto era simplemente una formalidad antes de su inevitable victoria. Sharon llegó momentos después, impecable con un traje carmesí que destacaba contra los colores apagados del juzgado. A diferencia de Lawrence, con su equipo de asociados junior, Sharon trabajaba sola, pero irradiaba una competencia tranquila que me había tranquilizado desde nuestra primera reunión. ¿Lista?, preguntó, su expresión sin revelar nada a los ojos observadores. Más que lista, respondí. La sala de la jueza Margaret Thompson era intimidante en su austeridad. La propia jueza, una mujer de unos 60 años con cabello oscuro veteado de plata y ojos penetrantes, tenía fama de ser justa, pero con poca paciencia para juegos o despliegues emocionales. Cuando comenzó el procedimiento, William montó una actuación digna de un Oscar. Su testimonio lo pintó como el esposo devoto que había apoyado las modestas ambiciones profesionales de su esposa, solo para ser recompensado con ingratitud y demandas irrazonables en el divorcio. Solo quiero una resolución justa, su señoría, dijo, con la voz modulada para transmitir una decepción razonable. Le he ofrecido a la señora Carter un generoso acuerdo que le permitiría mantener un estilo de vida cómodo mientras reconstruye su carrera. Lawrence presentó su caso para la división de bienes, destacando la riqueza familiar de William como propiedad separada, minimizando mis contribuciones a nuestros bienes conyugales y sugiriendo que el apartamento, comprado principalmente con sus ganancias, debería seguir siendo de su propiedad. Durante toda su presentación, mantuve la compostura, sin reaccionar a las invenciones de William ni revelar mis emociones. La jueza Thompson me miraba de vez en cuando, con una expresión ilegible. Cuando llegó el momento de firmar el decreto de divorcio inicial, que separaba nuestro estado civil mientras se finalizaban los asuntos financieros, William hizo un espectáculo. Firmó con una floritura, una risa escapándose de sus labios mientras tapaba su pluma Montblanc. Al regresar a su asiento, pasó lo suficientemente cerca como para susurrar: disfruta volviendo al sótano de tus padres. La presentación de Sharon comenzó metódicamente, su enfoque en marcado contraste con los argumentos teatrales de Lawrence.
Presentó pruebas de los engaños financieros de William durante nuestro matrimonio, las cuentas ocultas, los gastos fastuosos en Lauren, el patrón de control financiero. Su señoría, dijo Sharon, el señor Prescott no ha sido franco sobre el alcance total de los bienes conyugales, como lo exige la ley de Illinois. Presentó documentación de cuentas que William no había revelado, incluyendo fechas, números de cuenta y saldos aproximados. William se movió incómodo en su asiento mientras Sharon continuaba, su expresión arrogante dando paso a miradas nerviosas hacia Lawrence. Su abogado solicitó un breve receso, que la jueza Thompson denegó. Creo que deberíamos continuar, abogado. Estoy particularmente interesada en escuchar sobre estos activos no revelados. La atmósfera en la sala se tensó mientras Sharon desmantelaba metódicamente los engaños financieros de William. La expresión de la jueza Thompson se volvió cada vez más severa a medida que se acumulaban las pruebas. Además, su señoría, continuó Sharon, solicitamos que el tribunal considere la propiedad separada de la señora Carter que se estableció durante el matrimonio, pero sin ninguna contribución o apoyo del señor Prescott. Este era el momento para el que nos habíamos preparado. La jueza Thompson levantó la vista de sus notas. Por favor, elabore, abogada. La señora Carter estableció un negocio de marketing digital durante el matrimonio. El señor Prescott no solo no proporcionó ningún apoyo para esta empresa, sino que la desalentó activamente y menospreció sus ambiciones profesionales, como lo demuestran estas comunicaciones. Sharon presentó correos electrónicos y mensajes de texto donde William había desestimado mi negocio como un pasatiempo y desalentado mis metas empresariales. La jueza Thompson revisó los documentos cuidadosamente antes de dirigirse a mí directamente por primera vez. Señora Carter, el tribunal requiere la divulgación financiera completa de ambas partes. ¿Ha presentado información completa sobre esta empresa? Todavía no, su señoría, respondí, como habíamos planeado. Mi declaración financiera completa está lista para ser presentada hoy. Sharon entregó al secretario del tribunal un sobresellado que contenía mi declaración financiera completa, el documento que habíamos retenido estratégicamente hasta este momento. Solicito que el tribunal revise la declaración financiera de la señora Carter antes de tomar cualquier determinación sobre la división de bienes, dijo Sharon. La jueza Thompson asintió y abrió el sobre. La sala se quedó en silencio mientras ella leía, sus cejas se arquearon ligeramente, la única indicación de sorpresa de la jueza, por lo demás imperturbable. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza Thompson levantó la vista. Para que conste en acta, leeré el resumen de los activos de la señora Carter. Mi corazón latía con fuerza mientras ella comenzaba a leer. Emily Carter Digital Solutions, una firma de marketing digital establecida hace 3 años. Valoración actual basada en ingresos y contratos, $4.200.000. La cabeza de William se levantó de golpe, su expresión de incredulidad era casi cómica. Cartera de inversiones, incluyendo acciones de tecnología e inversiones en startups, $1.800.000. William se aferró a la mesa, sus nudillos blancos. Propiedades inmobiliarias, una propiedad comprada hace 3 meses, valorada en $950.000. A estas alturas, William parecía físicamente enfermo, su rostro desprovisto de color, su cuerpo rígido por la conmoción. A su lado, Lauren susurraba frenéticamente, pero William parecía incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Activos totales, $6.950.000, concluyó la jueza Thompson. La sala permaneció en silencio. William me miraba como si viera a una extraña. En ese momento, no sentí triunfo, ni vindicación, solo un profundo alivio de que la verdad finalmente estuviera registrada. La jueza Thompson rompió el silencio. Señor Prescott, ¿desea revisar alguna de sus declaraciones anteriores sobre la dependencia financiera de la señora Carter de usted? William parecía incapaz de hablar. Lauren se levantó rápidamente. Su señoría, no teníamos conocimiento de estos activos. Sostenemos que, como fueron adquiridos durante el matrimonio, el señor Prescott tiene derecho a una porción equitativa. Sharon estaba preparada para este argumento. Su señoría, dirigimos la atención del tribunal al párrafo 23 del acuerdo prenupcial de los Prescott, que ambas partes firmaron antes del matrimonio. Este era nuestro as bajo la manga. Al revisar nuestro acuerdo prenupcial años después de firmarlo, Sharon había descubierto una cláusula que los propios abogados de William habían incluido.
Cualquier negocio creado por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, sin inversión de capital del otro cónyuge, seguiría siendo propiedad separada en caso de divorcio. La cláusula probablemente se incluyó para proteger las posibles empresas del señor Prescott, explicó Sharon. Sin embargo, la redacción se aplica igualmente al negocio de la señora Carter, que ella construyó sin ninguna contribución financiera del señor Prescott. La jueza Thompson revisó el acuerdo prenupcial, asintiendo lentamente. La redacción es, en efecto, clara. Señora Davis, por favor, continúe. Sharon describió cómo yo había construido mi negocio desde cero, usando mis propios ahorros y reinvirtiendo las ganancias, todo mientras William desalentaba activamente mis esfuerzos. Presentó declaraciones de clientes y de mi mentora, Priya, que atestiguaban mi trabajo independiente y mi perspicacia para los negocios. Durante toda la presentación de Sharon, observé a William, el hombre que se había reído mientras firmaba nuestros papeles de divorcio apenas una hora antes, ahora sentado, paralizado, con su actitud de confianza destrozada. Lauren, que había estado sentada en la galería, se escabulló de la sala, con una expresión indescifrable. La jueza Thompson se tomó 30 minutos para revisar todos los documentos antes de emitir su fallo. Cuando regresó, su decisión fue clara. Basado en las pruebas presentadas y los términos del acuerdo prenupcial, el tribunal determina que Emily Carter Digital Solutions y la cartera de inversiones resultante constituyen propiedad separada que pertenece únicamente a la señora Carter. William emitió un sonido ahogado, a medio camino entre un jadeo y una protesta. Además, continuó la jueza Thompson, dado que el señor Prescott no reveló completamente los bienes conyugales como lo exige la ley, el tribunal se inclina a ver la división de los bienes conyugales restantes de una manera más favorable a la señora Carter. El resto de su fallo fue un borrón de términos legales, pero el resultado fue claro. Me quedaría con mi negocio, mis inversiones y mi nueva propiedad. Además, recibiría una porción mayor de nuestros bienes conyugales debido al engaño de William. El lujoso apartamento se vendería, y las ganancias se dividirían según la fórmula de la jueza. Cuando nos levantamos para irnos, William se me acercó, su abogado intentando sin éxito detenerlo. «¿Planeaste esto?», siseó, con el rostro contraído por la rabia y la humillación. «Todos estos años, solo estabas esperando para hundirme». Miré al hombre que una vez había amado, ahora un extraño consumido por su propia narrativa de victimismo. «No, William. Yo construí algo mientras tú estabas ocupado destruyendo lo que teníamos. Esa es la diferencia entre nosotros». Sharon me guió suavemente para alejarme, dejando a William de pie, solo en la sala vacía, con los restos de su complejo de superioridad hechos añicos a su alrededor. Salir del juzgado ese día se sintió menos como una victoria y más como una liberación. El peso del engaño, tanto el de William como mi propio secretismo necesario, se levantó de mis hombros con cada paso por esas escaleras de mármol. William intentó interceptarme afuera, su rabia anterior ahora reemplazada por un encanto inquietante. «Emily, deberíamos hablar en privado. Creo que te he subestimado. Quizás nos precipitamos al terminar las cosas». Casi me reí de la transparencia de su repentino interés en la reconciliación. Ahora que conocía mi patrimonio neto, volvía a ser digna de su atención. Lauren no se veía por ninguna parte. «No hay nada que discutir, William. El tribunal ha tomado su decisión». Su sonrisa vaciló. «Sabes que todavía me importas. Construimos una vida juntos. Todo este éxito empresarial que has tenido, podríamos unir fuerzas. Piensa en la pareja poderosa que podríamos ser». Sharon se interpuso entre nosotros. «Señor Prescott, toda comunicación debe pasar a través de los abogados a partir de ahora». Esa noche, me reuní con Mia, Priya y Sharon para cenar en un restaurante tranquilo con vistas al río Chicago. Pedimos champán, no para celebrar la derrota de William, sino para brindar por los nuevos comienzos. Por Emily, levantó su copa Priya, que construyó un imperio mientras un tonto miraba para otro lado. En una semana, me mudé a mi nuevo ático, un espacio que había elegido por su pared de ventanas con vistas al lago y la planta abierta, perfecta tanto para vivir como para trabajar ocasionalmente. A diferencia del lujo estéril del apartamento que había compartido con William, este espacio irradiaba calidez y personalidad desde el primer día. Con el divorcio finalizado, finalmente pude hacer público mi negocio. Me expandí de mi pequeña oficina a una planta completa en un edificio del centro,
contratando a un equipo de talentosos profesionales de marketing que compartían mi visión de ayudar a las empresas a conectar auténticamente con sus clientes. La compañía creció más allá de mis sueños iniciales. Al final del primer año después del divorcio, teníamos clientes en todo el país y estábamos considerando la expansión internacional. Nombré a Mia nuestra directora de operaciones, sus habilidades organizativas y de gestión de personal complementaban mi enfoque creativo y estratégico. Una de las experiencias más sanadoras fue reconectar con mi familia. William me había aislado sutilmente de ellos, dificultando las visitas a casa y a menudo criticándolos después. Por primera vez en años, pasé las fiestas en Indiana, riendo en la cocina de mis padres, jugando con mis sobrinas y sobrinos, recordando los valores sólidos que me habían formado. Siempre supimos que eras extraordinaria, me dijo mi madre durante una visita. Solo nos preocupaba que lo hubieras olvidado. A pesar del éxito profesional, las secuelas emocionales del divorcio no siempre fueron fáciles de manejar. Hubo noches en que me desperté enfadada por los años que pasé menospreciándome para encajar en las expectativas de William. Hubo momentos en que cuestioné mi juicio, preguntándome cómo había pasado por alto las señales de alerta. Reconociendo que necesitaba ayuda para procesar estos sentimientos, comencé a trabajar con una terapeuta especializada en la recuperación de relaciones manipuladoras. La doctora Evans me ayudó a entender la naturaleza gradual de la manipulación emocional y cómo incluso las personas fuertes e inteligentes pueden ser vulnerables. La curación no es lineal, me recordaba a menudo. Algunos días te sentirás empoderada por lo que has superado. Otros días, todavía sentirás el dolor. Ambas reacciones son válidas. 6 meses después del divorcio, utilicé una parte de mis recursos para establecer la Fundación de Educación Financiera para Mujeres, enfocada en ayudar a las mujeres a alcanzar la independencia económica, particularmente aquellas que salen de relaciones controladoras o abusivas. Ofrecimos subvenciones, mentoría y educación práctica sobre gestión del dinero y emprendimiento. La fundación se convirtió en una plataforma para hablar en conferencias de mujeres empresarias sobre educación financiera e independencia. De pie en podios por todo el país, compartiendo mi historia y las lecciones aprendidas, encontré un propósito en transformar mi dolorosa experiencia en una guía para otras. La independencia financiera no se trata solo de dinero, se convirtió en mi mensaje. Se trata de tener la libertad de tomar decisiones basadas en tus valores, en lugar de en la necesidad o el miedo. Casi exactamente un año después de que se finalizara nuestro divorcio, me encontré con William en una gala benéfica a la que asistía con Priya. Parecía mayor, menos pulcro de lo que recordaba. Se acercó con cautela, su nueva acompañante, no era Lauren, rondando inciertamente cerca. «Te ves bien, Emily», dijo, su tono carente de la confianza que una vez lo definió. «He oído que tu empresa está haciendo cosas notables». «Lo está», respondí simplemente. «Nunca lo vi realmente». «Tu potencial», admitió después de una pausa incómoda. Estaba tan concentrado en moldearte en lo que pensaba que una esposa debía ser que me perdí quién era realmente. Estudié al hombre en torno al cual una vez había construido mi vida, sin sentir ni odio ni amor, solo una compasión distante por alguien que medía el valor de formas tan limitadas. «Espero que encuentres lo que buscas, William», le dije sinceramente antes de reunirme con Priya y los demás en nuestra mesa. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de mi hogar, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído hasta aquí. Lo que había parecido el rechazo definitivo, la aventura y el cruel despido de William, se había convertido en el catalizador de mi liberación. Su intento de desecharme me había obligado a redescubrir mi propio valor. Comencé a salir de nuevo, con el tiempo, abordando las relaciones con límites más saludables y un sentido más claro de mis puntos no negociables. Ya no sentía la necesidad de contorsionarme para encajar en las expectativas de otra persona. La persona adecuada me apreciaría exactamente por quien era, con logros y defectos por igual. Mi vida ahora no es perfecta, ninguna vida lo es, pero es auténticamente mía. Cada decisión, desde los clientes que acepto hasta el arte en mis paredes, refleja mis valores en lugar de las expectativas de otra persona. El patrimonio neto que sorprendió a William en esa sala del tribunal sigue creciendo, pero lo más importante es que también lo hace mi sentido de propósito y paz. Si estás viendo esto y enfrentas tu propia encrucijada de rechazo o subestimación, recuerda que a veces lo que parece un final es en realidad un comienzo disfrazado. Tu valor no está determinado por la incapacidad de otra persona para verlo. ¿Alguna vez alguien te ha subestimado solo para que le demuestres que estaba equivocado?
Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que su valor no se define por la percepción de nadie más. Gracias por escuchar mi viaje.